Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Panamá, Centroamérica y República Dominicana. El día de hoy estaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Está su organización lista para la transición de la tasa LIBOR? La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus preguntas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy nuestros especialistas son Luis Goncalves, quien es Senior Manager, y Wilmer Monasterio, quien es Manager, ambos de nuestra práctica de tecnología para el sector financiero en EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy, esperamos que sea de mucha utilidad y disfrute, y a continuación les dejo con la introducción de Jaime Casco. Hola, buenos días con todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera y última sesión sobre este tema tan importante como es la transición del LIBOR. Y bueno, agradecerle mucho a Wilmer y a Luis. Cuando estábamos organizando y preparando este webinar, considerábamos que la parte tecnológica operativa era muy importante y es un punto clave dentro de toda esta transición. Es más, es tan importante que de eso consideramos que dependería el éxito, ¿no?, de una transición exitosa. Y por eso quisimos dejar este tema por separado para que pues lo puedan conversar y tratar con ellos. Como lo mencionó Oriana, son nuestros expertos dentro de la práctica de IT Consulting, han trabajado mucho en temas de migración de herramientas tecnológicas para la tesorería, en temas de core de seguros, core bancario. Así que pues agradecerles a Wilmer y a Luis por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y todas sus preguntas pues son bienvenidas, ¿no? Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vamos más adelante, por favor, Wilmer. Y bueno, esta fue la diapositiva que ya hemos visto el primer día, el segundo y el tercero. De aquí simplemente importante recalcar que este es un tema que está presente, es un tema que no hay marcha atrás, es un tema que inclusive ya va más allá de las fronteras. Por más de que Centroamérica no exista algún pronunciamiento específico por algún regulador, pues sabemos que ya internacionalmente son mercados abiertos, pues, y el mercado nos va a llevar a esto. Ya cada una de las regiones ha trabajado y ha desarrollado, está en discusiones de cuál va a ser la tasa que se va a adoptar en vez de la LIBOR, y lo que se puede ver es básicamente que van a ser tasas overnight, lo que obviamente crea mayor volatilidad en comparación a la tasa anterior. Ya existen instituciones importantes en el mercado financiero que están transaccionando, instituciones privadas e instituciones de gobierno, así que ya está muy claro que como les decía, no hay marcha atrás a esto, y que a nivel de gobernanza, pues es un tema que va a tocar a todas las áreas del negocio. No solo es un tema de tesorería, de finanzas, sino es un tema de tecnología, un tema de negocios, tema operativo. Y pues que sabemos que al ser un tema que topa toda la institución, pues existe riesgos en cada una de estas áreas, pues y son las que tenemos que evaluar y que tener esa gobernanza. Conversando acerca de lo que vimos del día de ayer, que fue muy importante, y lo que les comentaba nuestro equipo especializado en finanzas y contabilidad, Carmen nos mencionaba que a pesar de que es un tema un poco más o que se ha tratado desde un tipo de vista financiero, de riesgos, que se habla de una curva, pues al final todas estas mediciones, todos estos modelos, pues se van a ver reflejados en la contabilidad, en los estados financieros. Y las normas que Carmen nos mencionaba, que son las que se podría ver más afectadas, son pues la NIC 39, para algunas regiones en donde todavía no se adopta IFRS, la IFRS 9, que es muy importante. También tenemos la IFRS 7, que trata sobre los instrumentos financieros. Y también por el lado de seguros, muy importante, la IFRS 4 y pues ya sabemos que la IFRS 17 también es lo que está viniendo, en donde ya están trabajando la mayoría de las aseguradoras.
Entonces, básicamente nos está topando todos los instrumentos financieros y el tema de la medición es muy, muy, muy importante y es donde hablábamos de ese gap o de ese calce o descalce que puede existir entre cómo se pactaba o cómo se estimaba esa medición bajo LIBOR y cómo se va a estimar ahora con la nueva tasa de referencia. Entonces, con esta introducción, consideramos que ya para cerrar esta serie de webinars era importante topar el tema un poco más operativo tecnológico y pues les cedo ya la palabra a Luis y a Wilmer pues para que les comenten un poco acerca de la experiencia y cómo visualizan ellos toda esta transición. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí conversando un tiempito con ustedes de esto. Bueno, sí, como bien decía Jaime, es importante tomar en cuenta que esto es un cambio es un ajuste a la tasa que se viene trabajando por mucho tiempo y que no va a tener nada más impacto en el área financiera, contable, sino que también tiene impacto en todos los sistemas, ¿no? Donde ésta se registra o que se usa de insumo para otras cosas. Aquí hay una pequeña muestra de una encuesta que hizo EY Global, donde se ve que el 32% de los encuestados, que son bancos importantes a nivel mundial, han mencionado que el área de gasto que más ven afectada o que se va a llevar más recursos sería el área de tecnología, el área de repapering, todo el tema legal y la entrega del programa, ¿no? Entonces acá vemos como ellos ya están anuentes de que esto es un cambio de gran magnitud y ven como una de las áreas más afectadas el área de tecnología, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente lámina acá. Aquí hay unos desafíos claves en tecnología y para ver esto hay que tomar en cuenta que la LIBOR ha sido la tasa de referencia más común utilizada durante los últimos 30 años. Lo que quiere decir es que cualquier sistema, cualquier proceso, cualquier tecnología o incluso personas, lo único que han conocido es la LIBOR, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si durante 30 años la LIBOR ha sido la que se ha mantenido, cuando venga una nueva tasa alternativa como la SOFR, en este caso, hay que hacer unos ajustes que prácticamente estas tecnologías y sistemas nunca han pasado por una actualización relacionada con esto, ¿no? Y ya tenemos, digamos que menos de 10 meses para este cambio. Quiere decir entonces que ya hay un sentido de urgencia para actualizar estas tecnologías y los aspectos todos tecnológicos a nivel de plataforma, de terceros y de clientes. Queremos mostrarles a ustedes un poco cuáles son aquellas mejoras tempranas que nosotros hemos identificado en estos 3 niveles, ¿no? Entonces, a nivel de plataforma, en primer lugar sería esta actualización de la fuente de datos donde se va a obtener la nueva tasa. La fuente de datos va a cambiar, tomando en consideración ahora que la hora de publicación de esta tasa también va a cambiar. Las tasas, las IBOR y las tasas alternativas tienen sus distintos horarios de publicación. Hay instituciones que hacen este proceso de forma manual, es decir, ellos entran a una página web o a un proveedor de precios y ingresan esa información en el sistema o en su core y es
necesario capacitar a estas personas que hacen todo este proceso para que entiendan cómo se debe ingresar en el sistema con los nuevos parámetros que este cambio pueda llevar, ¿no? Hay un punto importante a considerar y es que las tasas IBOR no son iguales a las tasas alternativas. Y su principal diferencia es que la IBOR es una tasa proyectada y que se conoce con anticipación y se fija al inicio de un periodo, mientras que la SOFR, por ejemplo, en este caso, hablando de la SOFR, es una tasa en retrospectiva y se debe ponderar cada día laboral hasta llegar al final del periodo calculado, ¿no? Entonces, los sistemas deben permitir procesar esta ponderación diaria, que actualmente no ocurre con la IBOR. Se ha hablado de un esquema de periodicidad que está desarrollando la ARRC, que está basado en los derivados, pero todavía no hay una fecha definitiva para esto. Lo que quiere decir es que tenemos que estar preparados, bien sea para la ponderación diaria, y luego estar al tanto de si viene esta periodicidad nueva, poder adaptar también los sistemas y los procesos para contemplarlo, ¿no? Las integraciones existentes que han sido desarrolladas in-house se deben modificar también para poder obtener esa tasa nueva y se debe contemplar la periodicidad de publicación y el horario. Por ejemplo, en el caso de la LIBOR, que se publica a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, con sus términos establecidos, las tasas SOFR se publica a las 8 de la mañana basado en las operaciones del día anterior. Y esto puede ser modificado durante el transcurso del día por la Fed hasta las 2:30. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que si nosotros estamos utilizando o tenemos desarrollada una interfaz en la que hacemos una consulta una vez al día, tenemos que contemplar si vamos a seguir manteniendo esa consulta una vez al día, debería ser después de las 2:30 para que, dándole el plazo a que la Fed no haya hecho ningún cambio, o si por requerimientos de negocio se debe obtener una tasa a horas tempranas del día, entonces hacer una a las 8:30 de la mañana y una a las 3 de la tarde. Todos esos son aspectos que hay que ir analizando y revisando lo que se tiene actualmente para ver cuáles cambios son los que hay que hacer, o sea, hay que hacer, ¿no? En caso de los contratos que se encuentran vigentes al momento del deadline, como deadline tenemos diciembre de este año, 2021, se deberían tratar con la suficiente anticipación para permitir hacer el ajuste de esto. Lo ideal y lo recomendable es ir trabajando ya en un inventario de aquellos contratos que vencen luego del 2021. Eso ya uno puede saber cuáles son aquellos contratos que van a estar vigentes aún después de la fecha de la transición, para en la medida de lo posible ir dimensionando a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y para los contratos nuevos, lo ideal es ir ya asignándolos a la nueva tasa alternativa en la medida de lo posible, ¿no? Para poder asignarle una tasa alternativa ya vas a tener que haber hecho algunos cambios en tus procesos, tecnologías y sistemas, ¿no? Sí, aquí, perdón que te interrumpa. Bueno, ahí obviamente el punto clave de la obtención de la tasa, pero también como comentas, pues hay que ver el impacto a nivel de los productos que maneja la institución, digamos, anclados en su estructura de costo y de rentabilidad, pues esa tasa, las inversiones.
y inclusive pues cualquier otro instrumento que maneje directa o indirectamente la institución y ver cómo eso se replica en o en los sistemas, porque obviamente cada institución es única y puede tener varias plataformas que estén ancladas en este proceso, ¿no? Sí, correcto. Y otra cosa importante es que en los sistemas hay ciertos modelos financieros que actualmente están basados en la LIBOR. Es importante que que estos modelos financieros puedan seguir siendo calculados con esta nueva tasa y que funcionen como se espera. El caso de la reportería también es algo importante que muchas veces en los proyectos de tecnología quedan como para el final, y es importante tomar en cuenta que hay reportes regulatorios que tienen que reflejar esta nueva tasa, y hay reportes operativos del día a día que también tienen que ser ajustados para que se pueda ver el cambio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por ahí o continuamos. Por ahora no veo preguntas. Ok. A nivel de terceros, es importante trabajar de la mano con los proveedores de los sistemas core de contabilidad, de tesorería, para entender si ya ellos tienen algún plan de transición andando, si sus sistemas tienen la capacidad de la adopción de esto, o si tienen algún update que están desarrollando y tienen alguna fecha estimada para esta entrega, o si no hay nada y simplemente hay que adaptar la solución a este cambio, ¿no? Esto, obviamente una adaptación a un sistema es lo que más tiempo pudiera tomar en el proceso, dependiendo de lo maduro que esté el proveedor frente al requerimiento, porque un desarrollo de cero deberá contemplar todas las etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas completas, pruebas incluso de maduración de productos para asegurar que la correcta implementación de esto. Y asimismo, las integraciones existentes en estos sistemas que sean nativas, que ya están de la mano del proveedor, es importante dimensionar cuál será el ajuste necesario para aplicar el cambio y hacer las pruebas correspondientes. Y hablando ya del nivel a nivel de clientes, es importante que se evalúe los impactos que puedan existir en los canales digitales o presenciales para hacer los ajustes necesarios, y que al momento de esta transición toda la información e interacción con el cliente sea lo menos traumática posible, ¿no? Es bueno desarrollar una estrategia de comunicación para los clientes, involucrando al área legal y al área de mercadeo, que te permita hacer una correcta transmisión del mensaje de forma efectiva y cumpliendo con las regulaciones de cada país. Hay países que te exigen que si vas a hacer un cambio en un contrato, tienes que hacerlo 30 días antes. Es importante estar por eso de la mano con el área legal para estar seguros de que se está cumpliendo con todo, ¿no? Y hay que priorizar a los clientes con los que ya se sabe que van a tener contratos vigentes para al momento de la transición. Otra cosa interesante sería llevar a cabo capacitaciones internas al personal de la institución financiera en el área de atención al cliente, para prepararlos y que puedan participar proactivamente en conversaciones con el cliente y hacer frente a todas aquellas inquietudes que los clientes puedan tener. Ok, voy a pasar a la siguiente acá. Sí, gracias, Wilmer. Y bueno, como ven, este proceso pues conlleva riesgos
riesgos no solamente financieros, riesgos riesgos de mercado, como lo hemos conversado estos días, sino también riesgos tecnológicos, riesgos operativos que de alguna manera no deben ser subdimensionados, no deben ser, digamos, menospreciados o catalogados como algún cambio pequeño regulatorio, sino que puede generar un impacto moderado o alto dependiendo de la dependencia que tenga la institución y los productos y las inversiones que manejan, ¿no? Entonces, riesgos como un esquema de manipulación de data, de que, como decíamos, como se comentaba Wilmer, que hay una manualidad, hay mucha manualidad en el proceso, eh, riesgo de incumplimiento regulatorio, temas a lo mejor que pudiesen ser tan sencillos como, bueno, el no entrega a tiempo de una actualización de una cláusula con el cliente o riesgo financiero de no contar a tiempo con esa actualización de lo que puede ser las nuevas tasas alternativas, entendiendo que aunque tenemos un periodo de transición, pues esta tasa LIBOR va a ir perdiendo, digamos, preponderancia, porque bueno, cada vez más las siguientes instituciones van a ir disminuyendo, pues, las operaciones, hasta obviamente llegar a cero cuando se deje de publicar. Y obviamente pues, esta transición tiene que ir, digamos, acelerándose para que, digamos, podamos mantenernos con esta estabilidad, ¿no? Va a haber dependencias con terceros, dependiendo de digamos, la capacidad que tenga cada institución de autogestionar sus cambios tecnológicos o depender de proveedores o tener que hacer upgrades en la plataforma. Esto puede conllevar obviamente un riesgo más allá de tiempos de ejecución, de riesgos tecnológicos si hay algún tema de obsolescencia que no se haya considerado, ¿no? Entonces, con todo esto, pues, lo importante es planificar, lo importante es entender el impacto que puede tener en cada institución y si quieres adelante, Wilmer. Y de alguna manera sumarizando, pues, lo que hemos conversado estos días, esto puede ser catalogado como un proyecto de carácter regulatorio, prácticamente, lo podemos decir así, que de alguna manera tiene que consolidar esfuerzos de todas las áreas de control, de todas las áreas de negocio, de las áreas obviamente, de tesorería, operaciones, y claro está, tecnología porque, digamos, atraviesa todas estas áreas y de alguna manera pues tiene que ser consensuado, tiene que ser evaluado de la mejor forma. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Pues es lo que hemos reiterado todos estos días, entender cuál es el impacto y el alcance que puede tener este cambio dentro de la institución. Esto dependerá del país, dependerá, como lo mencionamos, de los instrumentos, de los productos que manejen y estén anclados a este esquema. Depende también de la operativa que tengan, del volumen de contratos y de productos que manejen con los clientes atado a esto. Y también depende de los volúmenes de automatización. Entonces, obviamente se debe hacer un análisis de impacto funcional, tecnológico, operativo, financiero, y con este análisis de impacto, pues decretar de alguna manera cuál va a ser el alcance de cambios y priorizar, y más adelante lo vamos a ver un poco en las acciones. Hay un esquema muy importante de adopción, más allá de que nos manejemos ahora con una nueva tasa que inclusive tiene un nuevo mecanismo de cálculo, como lo mencionaba Wilmer, que ahora estamos hablando de una tasa overnight y todavía hay varios ajustes o varios lineamientos que a nivel global se están definiendo, pues también entender cómo va a ser ese nuevo esquema y poder empujarlo dentro de la organización. Obviamente la tecnología y la implementación que debe conllevar procesos de calidad muy, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vemos a nivel metodológico este proceso para sumarizar, digamos, lo que hemos conversado estos días? Ya lo que hemos hablado, la evaluación de impacto,
una etapa temprana de evaluación y creo que esto es algo que debe existir, digamos, lo más pronto posible porque tenemos dos grandes hitos como lo mencionamos. El hito en el que la tasa se sigue publicando, pero de alguna manera pues ya no está, digamos, no va a estar siendo soportada o hay una fuerza importante para el que no se utilicen los contratos, productos anclados a esta tasa. Entonces, de manera anticipada, evaluar impactos tecnológicos, impactos operativos, impactos a nivel de financieros, impactos a nivel de los productos, como les mencionábamos, que están anclados a esta tasa. La evaluación de impactos en la plataforma tecnológica, como les mencionamos, va desde la parametrización de los productos y de las inversiones que utilizan esta tasa, el software de cálculo y de obtención de este proceso, las integraciones para obtener esta información, o sea, alguna manualidad, cómo hacer ese cambio, toda la plataforma analítica para la ejecución de los modelos de riesgo y modelos de inversión, cambios dependiendo de países, la reportería regulatoria, pues también, digamos, incluye esta variable. Entonces, como ven, se debe hacer una evaluación integral de la arquitectura de aplicativas de los sistemas, muy de la mano obviamente, con las áreas de negocio, las áreas de control y operativa. Esto hay que documentarlo. Obviamente, esto puede arrastrar cambios que a lo mejor no son prioritarios, pero hay que documentarlos y armar lo que puede ser ese paquete de cambios y priorizarlo para luego entrar en esa etapa de remediación y cambio que puede ir siendo transitoria, o sea, que puede ir siendo transitoria en el tiempo por tipos de productos, por impacto financiero. Eso son medidas que digamos, globalmente con nuestros clientes estamos adoptando. De cómo ir haciendo el cambio de la manera más gradual posible para que no, digamos, no sea traumático, ¿ok? Y de alguna manera, pues ya en algunos casos se ve la posibilidad de que, bueno, ya que estamos haciendo este cambio, automatizar, hacer que la arquitectura sea un poco más flexible, por si llegase a existir nuevos cambios a futuro. Y esto pudiese también conllevar cambios o upgrades de la plataforma tecnológica, no solamente pequeños desarrollos, sino que, bueno, obligan a que se tenga que hacer un cambio de un release de alguno de los sistemas transaccionales o el core que pueda manejar. Esto puede ser un poco más complejo, pero son decisiones que de alguna manera están tomando las instituciones, ¿no? En el ajuste en la capa de datos, aquí hay un mundo de cosas que les mencionamos también, que tiene que ser, digamos, tomado en cuenta de una manera integral. Esto hay que, digamos, tomarlo como un proceso de cambio que hay que certificar, que hay que probar, y la certificación no es necesariamente funcional, es una certificación financiera. Como lo comentábamos, hay que hacer pruebas de maduración, es decir, cómo se comportan mis productos cuando yo esté, digamos, optando con este nuevo esquema y cuál puede ser el impacto financiero para, digamos, predecir si va a haber, digamos, un posible deterioro o una mejoría en lo que manejamos, y ahí tienen que haber, digamos, o se deben plantear alternativas de, bueno, cómo usar estas tasas alternativas. Inclusive para el cliente, si manejamos productos de inversión de él, de bueno, cómo puede existir un impacto positivo o no tan positivo para él, y esto debe evaluarse, ¿no? Para luego empezar en lo que es ese proceso de certificación y ya de puesta en marcha, digamos, transitoria o ir transicionando desde temas como los contratos, los productos, hasta pues el cierre. Y digamos, en este proceso de certificación hay que estar muy atento a lo que ya puede ser el hito en el que se deje de publicar la tasa, y ahí sí pues hay un riesgo inminente, ¿no? Entonces, como ven, a nivel tecnológico, el nivel de cambios puede ser de moderado a alto, dependiendo de la dependencia. Hay países que pueden estar más golpeados, como lo decía Leonidas,
en el inicio de estos webinars, porque utiliza mucho esa tasa de base. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, o casos de instituciones que manejen muchos préstamos bilaterales, sindicados, hipotecarios, securities, y el volumen pues sea considerado. Y dentro de este proceso, aunque veamos esto tecnológico, pues las variables de gestión del cambio o de evaluación de impacto a los clientes es importante. La evaluación de cómo operativamente yo voy a actuar hasta esto, pues es importante. Entonces, este proyecto, digamos, aunque tenga una base tecnológica y tenga un componente muy importante con las áreas de control, pues abarca transversalmente toda la organización. Yo no sé si tienen alguna duda, comentarios de lo último que hemos conversado. Pareciera que no por ahora. Bueno, realmente, bueno, nos tomó menos tiempo de lo que esperábamos, pero con esto, digamos, cerramos lo que puede ser este proceso. Leonidas, yo no sé si tú querías Sí, comentar alguno de estos temas y aprovechando este slide que, digamos, sumariza el camino que ahora deben tomar las instituciones para ir, digamos, avanzando progresivamente hacia este nuevo cambio, ¿no? sí, gracias Luis. Bueno, sí, yo creo que sí es importante el mensaje desde el inicio del miércoles que estuvimos conversando y sobre todo asociado al Impact Assessment que deben hacer cada organización. Cada institución evidentemente está expuesta a este impacto de transición del LIBOR a SOFR. En este caso, si es que la mayoría de los casos que identificamos en Centroamérica, evidentemente asociados a la USD LIBOR, pero la idea es, por supuesto, evaluar en principio cuál es esa exposición no nada más ante materialidad, ¿verdad? Porque evidentemente la magnitud de los contratos que estén asociados, ya sea por el activo, ya sea por el pasivo, pues les va a dar a ustedes una visión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y las acciones que tienen que tomar de cara al futuro. También a nivel de números de operaciones, porque bueno, habrán organizaciones que puedan tener 1, 2, 3 contratos que sean muy materiales, pero no utilizan estas tasas de referencia normalmente en sus contratos, por ejemplo, de préstamos de consumo, ¿no? En este caso, evidentemente, si vemos los temas de riesgo tecnológico serán completamente diferentes porque lo decíamos en el primer webinar, lo decía Xavier, hay organizaciones que dependiendo de la materialidad pues podrán hacer esto inclusive de una manera manual, pero en la mayoría de los casos, por supuesto, los impactos operativos y tecnológicos van a ser de gran magnitud. Debemos también considerar que estas tasas LIBOR se utilizan no nada más como tasas de referencia para contratos de préstamos derivados, sino también las utilizamos para todo el tema de gestión de negocio, precios de transferencia, análisis de flujos de caja o cualquier otro indicador que podamos tener. Entonces vamos a tener unos impactos a nivel estratégico también súper importantes, sobre todo de la manera de cómo vemos hace la liability management en cada organización y cómo repercute esto en el margen financiero. Hay cambios, es una tasa mucho más volátil. Al ser overnight, es una tasa de referencia que tiene diferencias marcadas con lo que ha sido la historia de la utilización de la LIBOR. Bueno, y de por sí el cambio proviene de esa diferencia en lo que era la posible manipulación o estabilidad de esa tasa LIBOR, y lo que quiere los reguladores es que el mercado marque la tendencia de esa tasa, ¿no? Al no estar regulados nuestros países directamente a la Fed o a cualquier otra regulador internacional, pues no tenemos que reportar, no tenemos
necesidad imperiosa, sobre todo en el deadline, de tener estos cambios o utilizar una tasa u otra. O sea, podemos hacer esos cambios. Importante, al estar expuestos mucho más a la tasa, a la USD LIBOR, tenemos, por lo menos nos dieron un tiempo adicional de publicación de esa tasa hasta junio del 2023. A pesar de que vamos a convivir, y lo decíamos en el primer webinar, que vamos a convivir ya desde el 1 de enero con, o antes, ya lo decía, creo que Jaime en un comentario, JP Morgan, Itaú, y hay otros clientes que ya están empezando a transar operaciones con la software. Entonces, inclusive antes de la implementación del cambio obligatorio, ¿no? Regulatorio. Entonces, pero al 1 de enero vamos a convivir, a pesar de que podamos tener la LIBOR en algunos contratos posibles con bancos corresponsales o con otros actores internacionales globales, pues vamos a convivir con esa tasa. Y bueno, de cara a lo que se tiene que hacer, pues la recomendación es evalúen cuáles son los impactos. Eso es importante, sobre todo para lo que hay que hacer. Ya es tarde, en algunos casos ya es tarde, sobre todo si vemos este frente tecnológico, ¿no? Porque aquí es donde están los mayores retos de tiempo para poder llegarle a las fechas previstas, ¿no? Recuerden que estos cambios a nivel de esas plataformas, los ERP contables, los core de tesorería, pues no son sencillos ni fáciles de hacer. Esto implica cambios en los cálculos de la tasa, implica evidentemente cambios, por supuesto, en la base de datos que vamos, o en la información que vamos a recibir y en la periodicidad que vamos a recibir en su información, y por supuesto la forma de operar, inclusive hasta cómo llega la contabilidad. Este cambio. Y bueno, evidentemente también tenemos la implicación a nivel legal y contractual que tenemos de cara a tener contratos robustos de cara a la implementación de la software, de tener y ver y visualizar qué vamos a hacer con los contratos actuales que van a tener en algún momento que convivir en su contrato, convivir con una LIBOR, y posteriormente, de cuando se deje de publicar y no exista, pues incorporar una software, y eso que va a representar, sobre todo a nivel contractual, de cambios contractuales de riesgo legal, ¿verdad? Y de cara a la reputación de la organización, porque hay una comunicación que hay que darle a los clientes. Yo, a manera personal, les puedo comentar que yo estoy aquí en Costa Rica, mi crédito hipotecario, mi crédito de vehículos está atado a una LIBOR. Yo esperaría que en algún momento, por supuesto, mis bancos acreedores me informen cómo va a ser, evidentemente, y es una tarea que tengo, que no la he hecho, pero tengo que hacer es revisar mi contrato y ver cuáles son las implicaciones que tienen de esos cambios, o cómo se van a implementar esos cambios. En algunos casos habrán contratos, y lo decíamos el miércoles, habrán contratos que no se pueden cambiar, o por lo menos que no tienen cláusulas para cambiarlos, y otros que sí. Y entonces, si es que no, ¿cómo se cambia ese contrato? Si es que sí, ¿cómo se comunica ese cambio al cliente, ¿no? Que es otra tarea que tienen las instituciones a efectos de hacerlo. Entonces, esto tiene unas implicaciones de verdad importantes. Hemos ganado un poco de tiempo en relación a que vamos a seguir teniendo información de la tasa de la USD LIBOR hasta junio del 2023, pero ya van a haber inclusive contratos y operaciones que se puedan transar, y que ustedes puedan tener la oportunidad de transarse ya con software, que es una tasa overnight, una tasa volátil, y una tasa que va a implicar también cambios importantes en lo que es la gestión de activos y pasivos, y la gestión del margen financiero en cada organización. El mensaje es, no lo dejen para lo último, empiecen de una vez, sobre todo, a ver esos análisis de impacto, y visualizando de cara al futuro cómo vamos a implementar esas acciones de cara a todos los frentes que tenemos, ¿no? O sea, son varios frentes. Recuerden que aquí está metido el área legal, está metida el área de riesgo, está metida el área de finanzas y tesorería, está metida el área de tecnología, y que todas estas áreas tienen que, de alguna manera, revisar, trabajar en conjunto para llegar a tener estos cambios
operativos en el momento que se requieran para efectos de las exigencias regulatorias que vamos a tener o de los cambios a nivel, no son regulaciones para nosotros, pero impactan a nivel de gestión en cada uno de los bancos. No sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que aquí hay una, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la tendencia en las instituciones para adoptar como nueva tasa de referencia software o existen otras opciones que se estén analizando? A ver, la tendencia es que, la tendencia aquí en la región, si hablamos de la región, de verdad ha habido mucha pasividad en analizar esto. Y creo que estos webinars que nosotros estamos organizando ha sido motivados por eso, ¿no? O sea, la gente lo sabe, los tesoreros, los CFO lo saben, y algunos otros, los gerentes de riesgo lo saben, los consultores jurídicos lo saben, pero están ahí. O sea, se sabe, pero no se han tomado acciones. Bueno, la pandemia nos cayó también y vino a ser crítico algunos otros elementos de cara a afrontar ese riesgo, que también afectó, por supuesto. Dejamos retrasado algunas otras cosas para posterior, pero ya viendo los tiempos, pues hay que tomarlo. Como tasa de referencia, por supuesto, hay otras. Inglaterra va a tener una tasa, Europa va a tener una tasa, Japón va a tener otra tasa, como las tienen en la LIBOR, ¿no? Ahora, el tema es nuestros mercados, a dónde están o qué tasa de referencia están adoptando. Se están yendo a la SOFR porque es la tasa del mercado americano y es la que vamos a tener con mayor referencia. Y adicionalmente, bueno, en este caso tenemos la ventaja de que el mercado americano te está permitiendo seguir publicando la LIBOR, ¿verdad?, hasta junio de 2023, que no lo va a hacer ni Inglaterra, ni lo va a hacer Japón, ni lo va a hacer Europa. Allá en esos mercados, el 1 de enero, por lo menos hasta ahora, el 1 de enero del 2022 se deja de publicar la LIBOR. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la tendencia va a ser a utilizar la USD LIBOR porque también te da una ventaja de que, perdón, la SOFR, porque te da una ventaja de que puedas también tener un tiempo mayor de transición, ¿no? Pero sí, hay otras tasas, las mostramos en una lámina el día de ayer y el miércoles, donde están todas las tasas de referencia. Ahí vamos a estar compartiendo las presentaciones a los correos corporativos, eso nos permite que tengamos otras opciones. Pero importante, a efectos de cualquier transacción que puedan hacer de cara a los mercados globales, pues ustedes podrán hacer transacciones en distintos mercados y podrán tomar distintas tasas de referencia. De cara a lo que se nos viene, creo que la SOFR es la tasa de referencia escogida por lo menos en nuestra región, ¿no? Estamos muy atados, por supuesto, al mercado americano o relacionado al mercado americano, y evidentemente esa es la opción más usada y más viable, ¿no? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿hay en el mercado algún tipo de consenso de cuánto es un spread estimado entre IBOR de distintos plazos y la SOFR? Todavía, a ver, ahorita, a estos momentos todavía, recuerden que se está evaluando cuál sería ese comportamiento de esa nueva tasa. La SOFR va a ser una tasa overnight, ¿ok? Esa tasa overnight, por supuesto, va a tener fluctuaciones más abruptas que la LIBOR, sobre todo la LIBOR a 3 meses, que era la que se tomaban con mayor referencia. No era la única, había un montón de tasas de distintos plazos, pero era una de las de mayor referencia. Lo que se está evaluando, y lo dijimos el miércoles, por supuesto se está evaluando considerar tener un promedio simple de los últimos 90 días de una SOFR, y eso sea lo que se pueda tomar como referencia a efectos de la tasa. Y por supuesto los diferenciales van a ir en función de la volatilidad y otros riesgos asociados acá a esa tasa, ¿no? El mercado va a ir adaptándose. En este momento
yo diría que si se que llega a implementar esa SOFOR a 90 días o un promedio de 90 días, más o menos los spreads no deben cambiar mucho. Pero evidentemente va a haber algunos riesgos asociados al tema de la volatilidad que los mercados y los actores van a tomar en referencia, ¿no? Entonces, puede ser que esos spreads también tengan algunas evaluaciones, efectos de los nuevos contratos que se establezcan con cada actor. No, y aquí, como mencionaba Xavier y comentábamos, de que tiene que haber, digamos, tecnológicamente un mecanismo de componer el resultado mensual sobre esas fluctuaciones, ¿no? Que quizás eso genera un impacto tecnológico que hay que revisar, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Igual si llegan a hacer una pregunta que no veamos posterior, como vamos a hacer con las otras, vamos a responderla a través de los correos que nos compartan, los correos corporativos que nos compartan. Y bueno, no nos queda sino agradecer muchísimo su presencia. Ahí en las presentaciones tienen nuestros contactos, de verdad estamos a la orden para cualquier apoyo, inclusive aclaratoria. A nivel corporativo estamos haciendo inclusive una ronda de presentaciones al cliente. Esta semana tenemos una con una consultoría jurídica que está tomando este tema también, de un banco que está tomando este tema con bastante importancia. Entonces, estamos a la orden de verdad para seguir conversando, ya sea con una necesidad puntual. Y bueno, agradecerles muchísimo su presencia y bueno, los esperamos en los próximos eventos y webinars que estaremos anunciando próximamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a nuestros speakers también por estos 3 días de muchísimo conocimiento. Gracias por conectarse y pronto entonces les estaremos haciendo llegar todos los contenidos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.